Soy Clara Teresa Bacchini, soy la hija de Héctor Federico Bacchini y de Elsa Paladino. Mi papá, Héctor Federico Bacchini, fue detenido desde nuestra casa en la madrugada del 25 de noviembre de 1976 y muchísimos años después supimos que fue fusilado en Ciudadela el 2 de febrero del 77. Fue detenido por fuerzas policiales y militares de la Marina y de la Policía Bonaerense en nuestra casa de La Plata, de calle 15, 60 y 61, en donde sigo viviendo hasta hoy. En ese momento yo tenía casi 3 meses, era un bebé recién nacido. La historia de mi papá venía de su pertenencia a la Iglesia Católica. Él había sido monje benedictino y sacerdote, y en el año 74 decidió pedir una licencia por las diferencias que él tenía ideológicas y formativas con la jerarquía eclesiástica, y porque además estaba enamorado de mi mamá. Mi papá nació en el año 1937, también en el mes de noviembre, el 21, en la ciudad de Buenos Aires, era porteño. Era el único varón de 4 hijos, tenía 3 hermanas mujeres, de una familia típica italiana, Bacchini. Su abuelo había venido de Italia, de la zona de Génova, del norte de Italia, y la familia de mi abuela, la mamá de mi papá, eran bien porteños, eran los Gomila, eran todos compositores de tango, músicos. Mi abuela era pianista y bueno, le transmitió a mi papá sus 2 pasiones, la iglesia y la música. Así que mi viejo era sacerdote y músico, pianista, organista, compositor, y también dicen que era muy buen bailarín de tango. Mi viejo, todo el mundo que lo conoció y que me transmitió algo sobre él, era un tipo súper carismático, de mucha vida social. Por eso él había sido monje y dejó el monasterio, porque en realidad él lo que quería era estar en contacto con la gente. Quería la parroquia porque quería encontrarse con la gente, con los chicos, con los jóvenes, trabajar en la calle. Así que esa era básicamente su forma. Era un tipo muy apasionado, muy buen amigo de sus amigos, que le gustaba escuchar, que además tenía el don de la palabra, y un tipo de una muy, muy profunda fe en Dios, y una fe cristiana y una convicción cristiana muy, muy fuerte. Estuvo en el Conservatorio y en Bellas Artes, que hoy es la Facultad de Artes, ¿no? La Facultad de Artes además reconoció su paso por la Universidad de La Plata y me dieron su legajo. Formó parte de los legajos restituidos que dio la Facultad de Artes hace unos años acá en La Plata. Él estudió composición en la facultad y en el conservatorio también estudiaba composición y órgano. Fue organista de la Catedral de La Plata muchos años. Él combinaba dentro de la liturgia, cantaba, se preparó, era muy estudioso, entonces se preparó mucho en canto gregoriano, se especializó en música religiosa. Gracias a eso se conocieron con mi mamá cristiana, pero protestante, no católica, de la Iglesia Metodista. Y ella también, como cantante lírica, estaba especializada en música religiosa. Entonces, por esa razón los presentaron y ellos hicieron mucha música juntos. Él además era profesor de música, fue profesor de música en el Conservatorio de Magdalena, en la Escuela de Artes de Berisso. Entonces, permanentemente, digamos, sus 2 pasiones de la religión
y la música convivían armoniosamente, ¿no? Él las combinaba armoniosamente, tocaba muy bien la guitarra, entonces acompañaba también a los jóvenes, a los chicos, las obras de títeres, y eso las musicalizaba con su voz y su guitarra, y siempre estaban juntas, ¿no? Una de las cosas que más documentadas tengo es su pertenencia a Gimnasia como socio patrimonial, y su pertenencia al club con el pago de sus cuotas y algunos papeles y documentos que pudimos encontrar de eso. Pero no he conocido amigos, compañeros de cancha, gente que lo haya conocido en su faceta gimnasista. El hecho de no tener mucho testimonio de esa faceta de él me permite imaginarme cómo creo que era en ese sentido. Y cuando, por ejemplo, encontramos esos tickets, ese talonario de él como socio patrimonial, con todos esos pagos, yo me lo imagino yendo a la sede del club o al lugar donde tenía que pagar con su sotana o con su camisa con su cuellito, y saliendo del club contento que pagó su cuota o que pagó ese talón. Así que así me lo imagino. Mi viejo como sacerdote podríamos incluirlo dentro de lo que eran los grupos de sacerdotes tercermundistas, como se los conocía en esa época. Hoy serían los curas de opción por los pobres o los curas villeros. Él podría haber estado identificado con ese grupo. No nos consta que haya pertenecido a alguna facción tercermundista, que haya estado reunido o lo que sea. Lo que sí tenía entre sus pertenencias es una cruz, que era la cruz que usaban los tercermundistas, que es tipo la cruz franciscana, que es simplemente, en vez de ser un rosario como una joya, es simplemente un cordón y una cruz de madera que es prácticamente una T. Digamos, la parte de arriba de la cruz es muy baja, es prácticamente una T. Y tiene dibujado el Cristo como tallado en la madera, algo muy humilde, muy sencillo, que muchos tercermundistas usaban como identificación, y papá tenía una, yo la tengo todavía. Quiere decir que eso nos podría probar que era tercermundista, pero no estaba, al momento de su desaparición, él ya había dejado atrás su faz sacerdotal hacía bastante tiempo, y él no había querido mezclar eso, digamos. Él ya había formado su familia, se había casado con mi vieja, me habían concebido a mí, yo había nacido, me bautizaron en una iglesia católica, y él trataba, digamos, de mantenerse al margen de la iglesia, ¿no? Como de no mezclar. Él había decidido pasar a su estado laical, entonces como que no se volvió a encontrar con gente de la iglesia católica en esa época. Él venía en crisis con la jerarquía eclesiástica, sobre todo su enfrentamiento con Monseñor Plaza, que era el arzobispo de La Plata. Es el que lo ordenó como sacerdote, y él se había enfrentado a Plaza desde el primer momento, desde la primera hora. Plaza lo volvía loco, lo vivía trasladando de lugar, y esto estamos hablando de los años 60, cuando él deja el monasterio y viene al Seminario de La Plata, estudia en el Seminario de La Plata, se recibe de cura párroco, Plaza lo ordena y empieza su trayectoria como sacerdote, como cura párroco, siempre enfrentado a Plaza y Plaza a él, ¿no? Papá, con esta personalidad carismática que tenía, lograba que mucha gente enseguida se acerque a cualquier parroquia en la que él estuviese, aunque sea en un lugar recóndito. El primer lugar en donde estuvo fue en la Nueva York, en el barrio Frigoríficos de Berisso. Y entonces rápidamente Plaza lo sacaba de ahí, lo mandaba a algún lugar más lejos, donde nadie haya, donde no escuchen su manera de predicar el Evangelio, ¿no? Y sus convicciones de la puerta de la iglesia abierta a los pobres y abierta a la gente.
se conocen con mi mamá a principios de los años 70. Fue un juez que además era músico y director de coros, Raúl Carpinetti, ya fallecido hace unos años, muy querido en La Plata, el creador de la cantoría Ars Nova de La Plata, que los presentó porque los conocía de diferente forma y sabía que los dos eran expertos en el mismo tipo de música. Los presentó, hicieron varios ciclos de conciertos de música religiosa, mi viejo con el órgano y mi mamá como cantante, como soprano. Y hacia el año 74 ya, bueno, las peleas que papá tenía con la jerarquía eclesiástica ya para él estaban siendo insostenibles y los sentimientos para con mi mamá también. Mi mamá era protestante, pero igual era muy respetuosa de lo que él había decidido, de sus votos, de su condición de sacerdote, así que en ningún momento había ninguno de los dos cruzado ninguna barrera. Individualmente deciden pedir una beca para un curso que se abría para músicos latinoamericanos en España, sobre música del barroco, música religiosa del barroco, y se van hacía unos meses que no se veían, y mi papá la llama por teléfono a mi mamá para decirle que tenía una noticia que darle. Se encuentran, creo que a tomar unos mates en mi casa, donde yo vivo hoy, y le dice mi mamá, yo también tengo algo para decirte. ¿Qué tenés para decirme? No, vos primero, vos primero. Bueno, mirá, le dice mi mamá, me voy por lo menos 6 meses, puede ser que un año, a España a hacer un curso en Santiago de Compostela sobre música religiosa del barroco, y mi vieja siempre lo contaba igual, que él se empezó a poner pálido, le empezó como a bajar el color, como que se le iba yendo la sangre para abajo. Pero ¿qué pasa? Bueno, es un tiempo que me voy a ir, ¿no? Tampoco es que mi vieja trataba de amenizar un poco la situación. No, lo que pasa es que yo me voy al mismo lugar. Él por la Iglesia Católica y mi mamá por el Consejo Mundial de Iglesias Protestantes habían sido becados para ir al mismo lugar. Así que, bueno, está todo dicho, ¿no? En el 75 volvieron a la Argentina, se casaron y me concibieron a mí. Nací en septiembre del 76 y en noviembre lo secuestraron a papá, se lo llevaron. Yo tuve la suerte, a diferencia de muchos compañeros y compañeras de hijos de desaparecidos que perdieron a ambos padres. Yo pude quedar en el seno de mi familia, nunca perdí mi identidad. Mi mamá sobrevivió al operativo solamente, si bien estábamos los 3 en casa, solamente se lo llevaron a él. Y mamá permaneció en la ciudad, no se fue conmigo, no se escondió, pero sobrevivió. Así que la primera que me ayudó a reconstruir la historia de mi papá fue ella, que era el gran testigo de la historia, ¿no? Que ella también protagonizaba. Este es un programa de la serie Formas Musicales dedicado a la sonata. En el día de hoy, dedicado además al compositor Ludwig van Beethoven, nacido en diciembre de 1770 en Bonn y muerto en Viena en 1827. Era un ciclo que había en Radio Universidad en los años 70, en donde había diferentes conductores del mismo programa. Entonces, cada conductor tenía creo que una media hora del programa, creo que era los jueves a la noche, y tenía 2 o 3 conductores, entonces no era todos los jueves la misma persona, sino que investigaban y presentaban algo. La grabación que tengo de algunos minutos es un programa que él dedicó a la sonata,
y particularmente a Beethoven. Entre septiembre del 76 y noviembre, cuando finalmente lo vienen a buscar a casa y se lo llevan, cuando nazco yo nazco el 4 de septiembre en el Instituto Médico Platense, me registran como hija de fulano y de mengana, como Clara Teresa Baccini, hija de Héctor Federico Baccini y de Elsa Noemí Paladino. Entonces pasa a una legalización, digamos, de nuestra familia, de la conformación de nuestra familia. Toma estado público lo que éramos una familia. Y además él toma la decisión de bautizarme en una iglesia católica. Me bautizan en Nuestra Señora de Guadalupe entre ese 57 y 58, acá en La Plata. Entonces, cuando ocurre mi bautismo, yo tenía un mes, en octubre del 76 me bautizan, y ahí toma conocimiento Monseñor Plaza, Antonio Plaza, que papá estaba en La Plata, que se había casado y que había sido papá, que me había tenido a mí. Entonces lo manda a llamar. Papá, contento, cree que lo llama el arzobispado para entregarle sus papeles, su libertad. Y no lo llamó para eso, lo llamó para decirle que él estaba haciendo un mal ejemplo para el cuerpo sacerdotal platense, que se tenía que ir de la ciudad, que si quería seguir haciendo esa vida de estar casado con una mujer encima protestante, y con la hija, que soy yo, ¿no? Tenía que irse. Y lo que mi viejo después testimonió en mi familia que le respondió es que él no tenía que esconderse de nada y que no tenía que irse a ningún lado porque no estaba haciendo nada malo. Él hizo todos los pasos institucionales que tenía que hacer y en todo caso estaba en deuda con él la institución, que no le había dado una respuesta firme a su pedido, pero él no era mal ejemplo de nadie, al contrario, estaba orgulloso de la familia que estaba formando. Y Plaza estuvo un poco insistente en ese momento, que bueno, si estaba seguro de lo que estaba diciendo, y mi viejo también se mantuvo firme. Entonces la respuesta del arzobispo fue que si las cosas eran así, que se atenga a las consecuencias y que Dios lo ayude. Y a los 20 días lo vinieron a buscar. Está en los testimonios de los que estuvieron detenidos con él, sobre todo de Carlos de Francesco, que es un farmacéutico de González Chávez, que estuvo detenido bastantes días con mi viejo acá en Comisaría Quinta, que en un momento del mes de enero del 77 a papá lo bañaron, lo afeitaron, lo vistieron y se lo llevaron a hablar con un jefe policial. Que yo estoy segura que ese jefe policial era Miguel Echecolás, porque muchos años antes, en la década del 60, había habido una situación con la familia de Echecolás y papá, como sacerdote, le había prestado colaboración en ese momento. Y se decía que Echecolás le tenía estima. Bueno, este jerarca, que suponemos que es Echecolás, lo manda a llamar, le dice que le tire una soga como para ver qué podían hacer con él, con su situación. Y papá le dice que llamen a la curia, que llamen a Plaza. Y este jefe policial le responde, bueno, pero era una soga para sacarlo, no para ahorcarlo. En el año 2010, en junio de 2010, recibo un llamado telefónico de una antropóloga integrante del equipo argentino de antropología forense,
que me confirma que había restos óseos que habían sido compatibles con las muestras de ADN y que significaba que habían identificado los restos de mi viejo. 2010, se lo habían llevado en el 76. Y además, como los restos de mi papá formaban parte de unas bolsas, 35 bolsas con restos óseos que se habían mezclado, porque habían sido restos que habían sido exhumados en los primeros juicios, en la primera etapa de la democracia, pero en ese momento no había infraestructura para identificarlos, para hacer el cruce de los ADNs y demás, entonces los volvieron a enterrar, mezclados. Así que el trabajo del equipo de antropología forense, si bien a mí me notifican en junio del 2010, llevó un montón más de tiempo porque iban tratando de encontrar, de recomponer lo más posible un esqueleto para entregarnos eso. Fue totalmente opuesta la situación para mi vieja que para mí, porque ella sí lo recordaba y algo de ella seguía amándolo, seguía siendo su gran amor que había sido arrancado de nuestras vidas así tan violenta y abruptamente. En cambio, para mí era el primer contacto real, físico, con mi papá, aunque sean unos huesitos. Eso era lo que quedaba de él real y no de una construcción ideal de testimonios o de fotos o de una grabación de cinta abierta. Ahí estaba. Así que para mí fue un antes y un después. Fue el cerrarle 30 y pico años de tortura constante, porque el tener a tu viejo desaparecido es también ser torturado, porque todo el tiempo estás con un montón de preguntas que no tienen ninguna respuesta, que vas pudiendo reconstruir algunas cosas, pero son todas puertas cerradas. Así que para mí como hija, la identificación de sus restos y que me lo entreguen y que me entreguen el acta de defunción rectificada con una nota marginal en donde un juez federal diga que donde dice NN debió decir el ciudadano Héctor Federico Baccini y su número de DNI, es devolverle su dignidad ciudadana, su calidad de hombre argentino libre. Y para mí fue realmente muy importante, muy significativo y me dio una fuerza inmensa para afrontar lo que vino después, que fue el juicio de Circuito Camps. Para mi vieja fue todo lo contrario. Mi vieja sintió que le mataron la esperanza. Ella en realidad deseaba que él esté vivo en algún lado, amnésico, no sé, medio tullido, pero que esté vivo en algún lugar. Y eso fueron discusiones durante años con mamá, porque yo le decía, escúchame, si está vivo y sabe que nosotras estamos y nunca vino, nunca nos llamó, nunca nos mandó una carta, nada, ¿por qué te da esperanza eso? O sea, pero ella se conformaba con saber que él estaba con vida y que no habían sido capaces de matarlo a un tipo que había sido un tipo de paz, un hombre de amor y de paz. Así que los clubes se pongan las pilas y se pongan a recordar y a homenajear a sus hinchas, a sus deportistas y a sus socios detenidos desaparecidos, me parece un deber moral. Y estoy a disposición de eso, no solo por mi viejo, que era socio de Gimnasia, sino por todos los hinchas de fútbol, por todos los deportistas, los hinchas de cualquier deporte, no solo de Gimnasia, sino de todos los clubes, de todo el país.
me parece algo fundamental.